Señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Andrés Saldívar Larraín, senadores miembros de esta comisión, senadoras y senadores. Agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos y financieros recientes, sus perspectivas y las implicancias para la política monetaria y financiera. Esta visión está contenida en detalle en el informe de política monetaria de diciembre de 2016 y en el informe de estabilidad financiera del segundo semestre de 2016. Me acompañan el gerente de estudios y el gerente de política financiera, además, por cierto, de los consejeros del Banco Central. Este IPOM, al igual que el informe de estabilidad financiera, tienen una característica especial. Fueron preparados mayormente bajo el liderazgo del presidente saliente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y son presentados por el presidente entrante. Lo interesante de esto es que se trata de un elemento más bien anecdótico, porque estos informes se apoyan en el trabajo del equipo técnico del banco y en la deliberación del Consejo, independientemente del presidente que los haya liderado. Esto representa la continuidad que es propia de una institución sólida con una responsabilidad permanente por la estabilidad monetaria y financiera de la economía chilena y que debe inspirar confianza en los agentes económicos y la ciudadanía en general. Creo que este hecho es destacable, ya que la solidez y confiabilidad de las instituciones es un tema que hoy día preocupa en Chile. Sin embargo, debemos ser conscientes que la confianza acumulada no es suficiente. En el mundo de hoy, esta se debe renovar día a día, apoyándose en la capacidad para responder a nuevas exigencias y desafíos. Comentaré sobre algunos de estos desafíos en la última parte de mi presentación. Tanto por esta razón como por el hecho de reportar sobre 12 informes del banco, esta presentación va a ser un poco más larga de lo habitual, así que pido desde ya las excusas a los miembros de la comisión y pedirles, por cierto, la paciencia necesaria. Pasando a la evolución reciente de la economía, lo más destacable de lo acontecido en el último tiempo es el descenso de la inflación. Tras varios trimestres en que la variación del IPC se ubicó por sobre 4% anual, durante los últimos meses vimos una rápida baja hacia 3%. Así, a noviembre, la inflación anual del IPC se ubicó en 2,9%. La reducción de la inflación se ha dado a una velocidad mayor que la que habíamos anticipado. En el IPOM que presentamos en septiembre ante el Senado, proyectamos que el incremento anual del IPC se ubicaría en 3,5% a fines de este año. Hoy, las expectativas privadas y nuestras propias proyecciones lo ubican algo por debajo de 3%. Además, en el escenario base que les presentaré en unos momentos, contemplamos que este descenso continuará, de modo que durante gran parte de 2017 la inflación anual del IPC se ubicará en la parte baja del rango de tolerancia para iniciar su retorno a la meta a fines de ese año. La actividad interna también ha experimentado algunas novedades. En el tercer trimestre su crecimiento estuvo en línea con lo previsto e incluso algo mejor en los sectores distintos de recursos naturales, lo que llamamos el PIB resto. Sin embargo, el comienzo del cuarto trimestre mostró un pobre resultado. La caída de la actividad minera, como ha sido la tónica del año, tuvo una alta injerencia, sumado a líneas específicas de la industria. Con todo, el menor dinamismo estimado para el último trimestre del año nos hace prever que el crecimiento de 2016 se ubicará en el límite inferior del rango proyectado en septiembre. Hacia adelante, estimamos que la economía retomará tasas de expansión cercanas al potencial hacia fines del 2017, aunque dicho proceso ocurrirá algo más lento que lo previsto en septiembre. En el plano externo, la principal novedad han sido los cambios en los mercados financieros tras la elección en Estados Unidos. Los movimientos luego de este evento hicieron que las condiciones financieras se volvieran algo menos favorables, más allá de que permanecen en niveles expansivos desde una perspectiva histórica. La semana pasada, la Reserva Federal incrementó por segunda vez su tasa de referencia, una decisión que era ampliamente esperada por los mercados. La novedad vino por la confirmación de un retiro levemente más acelerado del estímulo monetario, lo que ha provocado bastantes movimientos en los mercados financieros en los últimos días. Respecto a la actividad y la inflación, en el mundo desarrollado, estas siguen mostrando avances, mientras que las principales economías emergentes han tendido a estabilizarse. Los términos de intercambio se prevén algo mejores. La suma de estos antecedentes y sus consecuencias en las perspectivas de mediano plazo
hacen que en el escenario base de este IPOM consideremos una trayectoria de la inflación para 2017 más baja que la proyectada en septiembre. Esto por una inflación subyacente, lo que llamamos IPC-SAE, que tendrá una baja relevante en lo venidero, donde la inflación de los precios ligados a los bienes importados tiene un papel relevante. La inflación de los servicios, regularmente más persistente, también descenderá, aunque combinando efectos base de comparación, el impacto de una inflación menor en los precios indexados y su propia inercia. Todo esto en un contexto en que las holguras de capacidad, si bien se han ampliado, siguen siendo acotadas y que el impulso externo que recibirá la economía chilena en los próximos 2 años no ha variado mayormente desde septiembre a la fecha. De todos modos, más allá de estos cambios en las proyecciones, lo más destacable es que el abanico de riesgos ha aumentado. En este contexto, en nuestras últimas reuniones de política monetaria hemos mantenido inalterada la tasa de política monetaria en 3,5%. Al mismo tiempo, reconociendo el efecto que los cambios en el escenario macroeconómico está teniendo sobre las perspectivas de inflación de mediano plazo, en nuestra última reunión de la semana pasada señalamos que para cumplir con nuestro objetivo de ubicar la inflación en 3% a 2 años plazo, podría ser necesario incrementar el impulso monetario. Permítame ahora presentarles en detalle nuestra visión del escenario macroeconómico y de las proyecciones contenidas en el IPOM. Como señalé anteriormente, en noviembre la inflación anual del IPC se ubicó en 2,9%, casi medio punto porcentual por debajo de lo previsto en septiembre. El mayor descenso de la inflación se relaciona principalmente con el comportamiento de los precios de bienes más asociados al tipo de cambio y a algunos alimentos. Así, la inflación de bienes del IPC-SAE se redujo a 1,6% en noviembre, 2,1 puntos porcentuales menos que en julio. Esto en un contexto donde el tipo de cambio ha fluctuado, a grosso modo, entre 650 y 680 pesos por dólar. La inflación de servicios del IPC-SAE ha mostrado una baja más pausada en línea con la moderada ampliación de las holguras de capacidad y su alto grado de indexación. De todos modos, ha acumulado un descenso de poco más de 1 punto porcentual en los últimos 10 meses. La baja inflación de frutas y verduras frescas sorprendió por su comportamiento atípico respecto de patrones estacionales. Ahí en la gráfica entonces se puede observar cómo ha ido evolucionando cada uno de los componentes de la inflación, separando entre bienes y servicios SAE y el IPC total. Y como se puede observar entonces, en el caso de los bienes SAE hay una caída más, o una desaceleración más significativa, pero también en el caso de los servicios SAE también comienza a haber una desaceleración en los últimos meses. Los datos de actividad del tercer trimestre continuaron dando cuenta de un dinamismo acotado. Durante los primeros 3 trimestres del año, los sectores distintos de recursos naturales, que como indiqué llamamos PIB resto, crecieron algo menos de 2,5% anual, liderados por los sectores de servicios y el comercio, mientras que la construcción y especialmente la industria mostraron un desempeño débil. Por su parte, en los primeros 3 trimestres del año, la demanda interna, descontada las existencias, creció a una tasa similar a la del PIB resto, impulsada por el consumo privado y de gobierno. La inversión resultó algo mejor que lo anticipado, pero su variación anual volvió a ser negativa, destacando el continuo deterioro de la construcción y otras obras. En la gráfica de la izquierda, entonces, tenemos la evolución del producto por grandes agrupaciones sectoriales, separando recursos naturales del resto, y en la gráfica de la derecha tenemos los componentes de la demanda interna, distinguiendo entre el consumo y la formación bruta de capital fijo. Como se puede apreciar entonces, en el caso de la actividad durante estos años, ha sido en buena medida el comportamiento del sector de recursos naturales, al que ha tendido a reducir el ritmo de crecimiento, mientras que en el caso de la demanda, la formación bruta de capital fijo ha tenido variaciones negativas en varios periodos, ha sido muy volátil, pero no ha mostrado todavía señales de una recuperación significativa de su ritmo de crecimiento. Lo que hemos conocido del cuarto trimestre, en particular la variación anual negativa del IMASEC de octubre, sorprendió a la baja. Más allá de la volatilidad de las cifras mes a mes, el resultado sigue estando muy influido por el pobre desempeño de la minería,
al que se sumó el mal desempeño de algunas líneas industriales. En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del IMASEC, tanto su componente minero, que se observa presenta una gran volatilidad, como el comportamiento del IMASEC no minero. Aun cuando esta cifra no marque tendencia, es suficiente para reducir el crecimiento del cuarto trimestre, lo que a su vez es relevante en la revisión del crecimiento estimado para el 2016, que ahora se ubica en 1,5%, el piso del rango de proyección que estimamos en septiembre. Pese al desempeño de la actividad en octubre, los datos parciales del cuarto trimestre sugieren que el comportamiento del gasto interno no ha cambiado significativamente. Esto en un ambiente en que el mercado laboral muestra un ajuste gradual, con una tasa de desempleo que sigue baja, aunque muy influida por el crecimiento del empleo por cuenta propia. Esto se observa en la gráfica de la derecha, mientras que en la gráfica de la izquierda podemos observar algunos indicadores del comportamiento del consumo, incluyendo las importaciones de bienes de consumo y las ventas minoristas. A su vez, aunque con vaivenes de un mes a otro, los salarios muestran expansiones anuales en torno a sus promedios históricos, como se puede observar aquí en esta gráfica, donde la línea horizontal representan los promedios para el indicador de costo de mano de obra y para el índice de remuneración en el periodo 2002-2016. De todos modos, la baja en la inflación ha hecho que la masa salarial crezca a tasas más elevadas. En el escenario externo, como ya indiqué, el principal acontecimiento fue la elección en Estados Unidos. Este evento abrió una serie de preguntas respecto del devenir de la economía internacional, caracterizada por políticas monetarias altamente estimulativas en el mundo desarrollado durante un periodo prolongado. En esas interrogantes resaltan los posibles efectos de un eventual paquete fiscal en Estados Unidos, medida que los mercados financieros han supuesto como muy probable. Esto ha dado paso a mayores expectativas de inflación, perspectivas de una política monetaria menos expansiva, un fortalecimiento del dólar y un menor apetito por papeles largos. Así, las tasas de interés de largo plazo, como se observa en la gráfica, han aumentado en forma importante en Estados Unidos, lo que se ha replicado con diferentes intensidades en el resto del mundo, como se observa en el panel de la derecha. En este contexto, las condiciones financieras para las economías emergentes se han apretado, no obstante, siguen siendo positivas desde una perspectiva histórica. El deterioro de las condiciones financieras no respondió solo a un aumento del costo de financiamiento, sino que también a una salida de capitales hacia el mundo desarrollado. Esto se observa en la gráfica de la izquierda, donde las barras rojas representan los flujos de capitales para inversión en bonos y las barras azules en acciones, y lo mismo se observa en los países desarrollados. Y como se puede notar en estas gráficas, se producen flujos negativos de capitales para ambos tipos de activos en el caso de los países emergentes, mientras que en los países desarrollados, junto con producirse una desinversión en bonos, se produce un aumento, un flujo de capitales hacia los mercados de renta variable e inversiones en acciones. En Chile, la reacción inicial de los mercados al resultado de la elección de Estados Unidos fue similar a la del resto del mundo, con un aumento importante de las tasas de interés de largo plazo nominales y reajustables y una depreciación del peso. Sin embargo, en lo más reciente, estas tendencias se han revertido. La tasa del BCP a 10 años, que aumentó cerca de 60 puntos base en los días posteriores a la elección, se ubicó en torno a 4,4% al cierre estadístico del IPOM, 20 puntos base por sobre su nivel previo a la elección. Por su parte, al cierre de este IPOM, el tipo de cambio nominal se ubicaba cercano a los 650 pesos por dólar, luego de transarse en torno a 680 pesos por dólar en los últimos días de noviembre. Así, considerando el promedio de los 10 días previos al cierre estadístico de este IPOM y el anterior, la paridad peso-dólar casi no ha variado, pero sí se ha apreciado cerca de 3,5% en términos multilaterales. En los días posteriores al cierre estadístico y tras la decisión de la Reserva Federal, el dólar volvió a apreciarse a nivel global, tendencia que el peso chileno siguió. Así, en los últimos días, el tipo de cambio nominal se ha ubicado por sobre 600 pesos por dólar. Esto se observa nuevamente en esta gráfica, donde tenemos en la línea azul
el tipo de cambio nominal, luego en la roja el tipo de cambio multilateral y el tipo de cambio multilateral excluyendo al dólar en la línea celeste. La evolución de la paridad multilateral más el comportamiento de la inflación interna y externa, así como del precio del cobre, ha dado paso a un tipo de cambio real por debajo de lo observado hace unos meses. Así, al cierre estadístico, su nivel se encontraba en el rango de valores coherentes con sus fundamentos de largo plazo, aunque inferior a sus promedios de los últimos 15 o 20 años. En el escenario base, como supuesto de trabajo, consideramos que el tipo de cambio real se depreciará gradualmente a lo largo del horizonte de proyección, reflejando el diferencial de tasas con Estados Unidos. Nuevamente tenemos acá en la gráfica el comportamiento del tipo de cambio real, donde se hace la comparación con los promedios del tipo de cambio real para el periodo 2001-2015 y para un periodo más largo a partir del año 96. Las cifras de actividad e inflación conocidas hasta el momento no dan cuenta de mayores cambios en las tendencias previas respecto de la economía mundial. En Estados Unidos los datos de actividad y del mercado laboral señalan un buen desempeño de la economía. En otras economías desarrolladas apuntan a una incipiente recuperación. En el mundo emergente el crecimiento de China no presenta cambios y en América Latina hay heterogeneidad. En este contexto perdió urgencia la necesidad de nuevos estímulos monetarios en Europa y en Japón, al mismo tiempo que se consolidó la expectativa de que la Reserva Federal aumentará nuevamente su tasa. Como comenté en un principio, esta decisión se concretó con posterioridad al cierre estadístico de este IPOM, resaltando que la Reserva Federal anunció un retiro del estímulo monetario levemente más rápido. El precio del cobre se mantuvo relativamente estable hasta comienzos de noviembre, momento en que saltó desde cerca de $2,2 la libra a valores del orden de $2,6 la libra. No obstante, este movimiento parece excesivo dada la evolución de sus fundamentos. Por su parte, en los últimos meses el barril de petróleo ha fluctuado entre $45 y $50 la mayor parte del tiempo. En lo más reciente, tras los acuerdos de la OPEP y los anuncios de otros productores de restringir su producción, se ubica cerca de $55. Déjenme ahora pasar a presentarles nuestras proyecciones y sus riesgos. En materia de actividad y demanda interna, el escenario base del IPOM que presentamos hoy proyecta un crecimiento para este año de 1,5%. Como ya mencioné, esto corresponde al límite inferior del rango estimado en septiembre como consecuencia del menor crecimiento previsto para el cuarto trimestre. Para el 2017, la menor velocidad inicial, en un contexto de mayores riesgos y niveles de confianza que sigan siendo marcadamente pesimistas, hacen prever que la actividad demorará algo más en recuperar tasas de crecimiento cercanas a su potencial. Así, el crecimiento estimado para 2017 se ajusta a un rango entre 1,5 y 2,5%, comparado con un rango de 1,75 y 2,75% que se presentó en el IPOM de septiembre. El mayor crecimiento del 2017 relativo al 2016 se justifica en que la economía no presenta desbalances, en que el sector minero no repetirá las fuertes caídas de años previos y que la inversión mostrará un aumento después de 3 años seguidos de caídas anuales. El efecto de estos cambios será más evidente en la segunda mitad del año. Todo esto en un contexto en que continúa la consolidación fiscal anunciada por el gobierno y en que las condiciones monetarias seguirán siendo expansivas. Por el lado de la demanda, se prevé que, descontada la existencia, esta se expanda 2% en 2017. Similar a lo que fue el 2016, se espera que el consumo privado siga impulsando el gasto. Ello por cuanto se prevé que el mercado laboral continúe con un ajuste gradual y que la baja de la inflación impulse los salarios reales. Se suma el ya comentado hecho que las cifras de importaciones de bienes de consumo de noviembre han mostrado un repunte. También el hecho de que, si bien siguen en niveles pesimistas, las expectativas de consumidores, especialmente aquellas referidas a bienes durables, han mostrado alzas en los últimos meses. Por el lado de la inversión, hacia adelante destaca la ausencia de grandes proyectos, la baja actividad de la construcción habitacional y expectativas empresariales que continúan deterioradas. Con todo, se espera que este componente tenga una tasa de expansión positiva el 2017, igual a la supuesta en septiembre después de 3 años de contracción. Así, el escenario base considera que, como porcentaje del producto,
La formación bruta de capital fijo seguirá reduciéndose en términos reales y nominales, pasando a 22,9% del PIB en el 2017, en el caso de la relación real, y 21,7% del PIB en el caso de la relación nominal, respectivamente. Esto se observa en las gráficas, en el comportamiento de la formación bruta de capital fijo y la incidencia de sus distintos componentes. Particularmente destaca el efecto negativo de la inversión minera, que es la que está en las barras rojas, los niveles relativamente estables de la inversión habitacional hasta el 2015 y posteriormente para los años 2016 y 2017 un cierto contrapeso en la inversión no minera, que en el caso del 2016 no es suficiente para compensar la caída de la inversión minera, pero sí lo es en nuestras proyecciones para el año 2017. En cuanto al sector externo, se prevé un déficit de cuenta corriente sin muchos cambios entre 2016 y 2017, muy parecido a lo contemplado en septiembre, 1,7 y 1,9% del producto respectivamente. Sin embargo, como esta cifra considera una mejora de los términos de intercambio a precios de tendencia, la cuenta corriente será más deficitaria que lo implícito en el IPOM pasado, en cerca de 0,5 puntos porcentuales para 2017. La proyección para la cuenta corriente considera que el volumen de las exportaciones chilenas crecerá cerca de 2% el próximo año. Esto luego de casi no variar el 2016 y sufrir una caída en 2015. A nivel sectorial, esto considera mayores volúmenes tanto de envíos mineros como no mineros. El detalle de estas proyecciones se presenta en el cuadro que está en la pantalla. En este escenario, la inflación anual continuará descendiendo, ubicándose por debajo de 3% durante gran parte de 2017 y en torno a ese valor el resto del horizonte de proyección. En esta trayectoria incidirá una importante reducción del IPC-SAE durante el 2017, explicada por distintos elementos. Por un lado, la trayectoria del tipo de cambio seguirá contribuyendo a la reducción de la inflación de bienes importados. Por otro, más allá de los efectos base asociados al impuesto de timbre y estampillas, se espera que la inflación de servicios siga descendiendo gradualmente, especialmente porque la menor inflación con que terminará el 2016 afectará los precios indexados durante la primera parte de 2017. Esto en un contexto en que las presiones inflacionarias de mediano plazo son acotadas y donde existirán holguras de capacidad durante todo el horizonte de proyección. Por su parte, se prevé que la inflación de la energía y los alimentos aumente, contrapesando en parte el efecto en el IPC total de los elementos ya mencionados. Entonces, en la gráfica tenemos una comparación de las trayectorias previstas para el IPC y el IPC sin alimentos y energía, correspondientes, comparándose la trayectoria prevista para el IPOM en el IPOM de diciembre del 2016 y el IPOM de septiembre de 2016. Más allá de la presencia de mayores riesgos, esta proyección contempla que el impulso externo que recibirá la economía chilena será similar a lo estimado en septiembre. En particular, las condiciones financieras externas serán menos favorables, pero se esperan mejores términos de intercambio. Las proyecciones del escenario base consideran un precio de 2,35 y de 2,40 dólares la libra de cobre en el 2017 y 2018 respectivamente. Esto en línea con las proyecciones de analistas de mercado y con un entorno marcado por la apreciación del dólar y por mayores tasas de interés. Por su parte, el precio del petróleo es algo mayor que lo previsto en septiembre y promediará en torno a 55 dólares el barril el 2017 y 2018. Las proyecciones de crecimiento mundial y de los socios comerciales, como se indican en el cuadro, no muestran cambios en el agregado y apuntan a expansiones crecientes para 2017 y 2018. Respecto a la tasa de política monetaria, el escenario base utiliza como supuesto de trabajo que ésta seguirá una trayectoria comparable a la que incorporan las distintas medidas de expectativas, las que están graficadas en la transparencia que está en la pantalla. Con esto se asegura que la política monetaria continuará siendo expansiva a lo largo de todo el horizonte de proyección. Como siempre, la implementación de la política monetaria
y eventuales ajustes en la tasa política monetaria serán contingentes a los efectos de la nueva información sobre la dinámica proyectada para la inflación. Paso ahora a referirme a los escenarios de riesgo. En lo externo, si bien el mercado anticipa que habrá un mayor impulso fiscal en Estados Unidos con planes de infraestructura, reducción de impuestos y medidas que en general apuntan a un mayor crecimiento, los detalles no son conocidos. Tampoco lo es el tiempo que tomará implementarlas. En este sentido, cabe la posibilidad de un paquete fiscal relevante que derive en un mayor crecimiento de la economía estadounidense y del resto del mundo. Sin embargo, también es posible que el impulso final decepcione y que el deterioro de los mercados financieros termine teniendo efectos negativos que pasen a predominar. El panorama de inflación en Estados Unidos también ofrece riesgos, pues podría precipitar un comportamiento más agresivo de la Reserva Federal. Por lo pronto, tras su reunión de la semana pasada, este organismo anunció un retiro levemente más rápido del estímulo monetario. Se suma el efecto que puedan tener las posibles medidas de corte proteccionista en el comercio y la actividad mundial. Todo esto sin que aún se resuelva cómo el Reino Unido abandonará la Unión Europea y donde varias economías importantes de Europa preparan procesos eleccionarios. Se suma a esto las dudas sobre la salud de parte de la banca europea. Las condiciones financieras para el mundo emergente son menos favorables y existe el riesgo de un deterioro más pronunciado. En China, si bien la actividad se ha estabilizado, los riesgos siguen presentes, especialmente los de su sistema financiero. En América Latina todavía hay economías en las que se requieren ajustes y otras que están en un proceso de cambios que pueden generar turbulencias. Internamente, las sorpresas de inflación de los últimos meses se concentran en precios ligados al tipo de cambio de alimentos, pero no puede descartarse que la convergencia de la inflación a 3% tome algo más de tiempo, especialmente si las holguras de capacidad se amplían más de lo anticipado. Por otra parte, la evolución del peso continuará sujeta a altos grados de incertidumbre, lo que podría afectar la inflación en el corto plazo en una u otra dirección. Respecto a la actividad, las cifras más recientes ponen una nota de cautela, aún considerando la volatilidad de los datos mes a mes, y que por el lado de la demanda la información conocida ha sido más favorable. Se suma que el deterioro de las condiciones financieras externas podrían tener un impacto mayor que el previsto. En la vereda opuesta, el escenario base considera que el nivel que ha alcanzado el precio del cobre en las últimas semanas no se mantendrá en el horizonte de proyección. Esto porque no se ha producido algún cambio correspondiente en sus fundamentos y porque su incremento ha ido a contramano de la evolución de las tasas de interés globales y del valor del dólar. Sin embargo, es posible que los precios actuales del metal perduren por más tiempo que lo esperado, lo que podría volver a impulsar el gasto interno, por ejemplo, por una recuperación más pronta de la inversión en el sector o porque podría mejorar las confianzas de forma más acelerada. En este contexto, el Consejo considera que el balance de riesgo para la inflación y para la actividad están equilibrados. En suma, nos enfrentamos a un escenario en que la inflación ha descendido más rápido que lo previsto, pero que se ubicará en 3% a fines del horizonte de proyección y en que la actividad sigue creciendo de forma acotada. Además, los riesgos internos y externos se han incrementado. Paso entonces ahora a presentar los temas que están desarrollados en el informe de estabilidad financiera del segundo semestre. En este informe damos a conocer en forma semestral, en junio y en diciembre, los sucesos macroeconómicos y financieros recientes que podrían incidir en la estabilidad financiera de la economía chilena. En lo externo, los riesgos que recoge el IEF son similares a los que acabo de describir. Destaca la incertidumbre sobre el efecto del deterioro de las condiciones financieras externas y la situación en China. En este último caso, resalta que el crédito privado continúa creciendo a la vez que se incrementa la exposición de la banca al sector inmobiliario, donde los precios de las viviendas mantienen tasas de crecimiento anuales de 2 dígitos en las ciudades de mayor demanda. Por su parte, la calidad de la cartera bancaria sigue deteriorándose en línea con el menor desempeño que ha mostrado el sector corporativo. Esta situación podría agravarse con un aumento de los costos financieros, también en la medida que las políticas comerciales internacionales adquieran un mayor sesgo proteccionista, dada la aún alta dependencia de la actividad económica de China a sus exportaciones. Internamente, resalta el efecto del alza de tasas de interés externas en las tasas locales y su impacto en la valoración de los fondos mutuos y de pensiones, especialmente en aquellos concentrados en renta fija, tales como el Fondo E.
En particular, en el caso de fondos mutuos, se observaron retiros relevantes en fondos de mediano y largo plazo que revirtieron parte de los incrementos reportados en informes de estabilidad financiera previos. Si bien hasta ahora no se han registrado alzas significativas de las tasas de mercado monetario, la mayor dependencia de los bancos medianos al financiamiento provisto por estos fondos es un riesgo a monitorear. La situación financiera de las empresas locales no presenta mayores cambios respecto a informes previos. La deuda de las firmas se reduce levemente, alcanzando a 119% del producto al tercer trimestre, manteniéndose cerca de sus niveles máximos. Parte importante de la variación se debe a la apreciación del peso respecto al dólar experimentada en este periodo. La rentabilidad de las empresas nacionales también mantuvo su tendencia a la baja al cierre de 2015. Un patrón similar se observa para el conjunto de empresas que reportan a la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales mantienen una rentabilidad baja y un nivel de endeudamiento alto en relación con patrones históricos. Por otra parte, diversos indicadores dan cuenta de que el riesgo cambiario se mantiene acotado. Finalmente, la morosidad de la deuda bancaria de las firmas permanece estable en niveles relativamente bajos, aunque el aumento de la cartera comercial subestándar da cuenta de una leve disminución en la capacidad de los deudores de mantener sus pagos al día. Esta situación podría deteriorarse ante un escenario macroeconómico más adverso, derivado de menor actividad económica o de mayores gastos financieros. Estos últimos podrían observarse si los aumentos del costo de financiamiento externo se traspasan a las tasas de colocación locales, afectando así a las firmas que tengan que refinanciar sus pasivos. Sin embargo, nuestras estimaciones sugieren que un deterioro en la actividad tendría un mayor impacto en la fortaleza financiera de las firmas que un aumento en el gasto financiero. Los indicadores de riesgo de los hogares se mantienen relativamente estables en línea con el gradual ajuste del mercado laboral. El endeudamiento agregado de los hogares continúa incrementándose debido a la mayor contribución de los créditos hipotecarios. Las menores tasas de interés registradas hasta septiembre contribuyeron, sin embargo, a mantener una carga financiera agregada relativamente estable en alrededor de un 15%. Esto se presenta en la gráfica donde se comparan los indicadores de endeudamiento y de carga financiera de los hogares, donde se observa cómo la carga financiera ha estado relativamente estable, aun cuando los niveles de endeudamiento relativo han aumentado nuevamente, como señalaba hace un momento, por efectos de la expansión del endeudamiento hipotecario. Por otra parte, la morosidad, tanto de créditos de consumo como hipotecarios, se mantuvo en niveles acotados y sin cambios relevantes desde el semestre anterior. Las excepciones son los créditos de consumo otorgados por las cajas de compensación y asignación familiar y los créditos hipotecarios bancarios de las regiones del norte, en las cuales se observa una disminución de la calidad crediticia. Así, un riesgo que identificamos en el IEF es que un deterioro del mercado laboral podría dificultar la capacidad de pago de los hogares. En cuanto al sector inmobiliario, los precios de las viviendas y el crédito hipotecario han moderado sus tasas de crecimiento. Diversos indicadores de precios de las viviendas mostraron tasas de crecimiento menores a las de trimestres anteriores, las que se encuentran en línea con la dinámica de sus factores. Estos distintos indicadores se presentan en esta gráfica, tanto correspondiendo a indicadores generados por el Banco Central, en base a información del Servicio de Impuestos Internos, como indicadores de la Cámara Chilena de la Construcción. Los datos de firmas inmobiliarias que reportan a la Superintendencia de Valores y Seguros no indican un aumento de la tasa de desistimiento del tercer trimestre de 2016. Sin embargo, cabe señalar que este riesgo persiste, dado que gran parte de los proyectos promesados durante el año pasado debieran ser entregados en el último trimestre de este año y en el 2017. En el último tiempo se ha observado un aumento en el pie exigido por los bancos para acceder al crédito hipotecario, lo cual podría incrementar la tasa de desistimientos de aquellos hogares que no hayan acumulado los ahorros necesarios para cumplir con tal exigencia. En cuanto al sistema bancario, la rentabilidad del sistema ha disminuido. Esta se debe a una menor contribución del margen de intereses. Esto último puede explicarse por el cambio de composición de la cartera de crédito hacia productos de menor retorno relativo, por ejemplo, desde crédito de consumo hasta créditos hipotecarios, así como también por la migración hacia clientes de menor riesgo a quienes se les ofrecen mejores tasas de interés.
Por su parte, las capitalizaciones realizadas durante el primer semestre de este año elevaron los indicadores de adecuación del capital del sistema bancario, fortaleciendo su posición para enfrentar escenarios económicos adversos. En efecto, las pruebas de tensión señalan que la banca tiene niveles de capital suficientes para enfrentar un escenario de estrés severo. Con todo, las brechas de capital se mantienen en relación con países comparables. Si bien se han realizado varios aumentos de capital en lo más reciente, no se han observado cambios en las políticas de retención de dividendos por parte de los bancos que permitan incrementar endógenamente la base de capital. En un contexto internacional, el nivel del IAC del sistema bancario, del índice de adecuación de capital, se mantiene por debajo del percentil 25, tanto entre países OCDE como de la región. Dado esto, es importante avanzar en la discusión de iniciativas legislativas que contribuyan a fortalecer la capitalización de la banca en línea con los esfuerzos que han realizado otros países para converger a los requerimientos de Basilea III. Este análisis comparado se puede observar en la gráfica. En síntesis, si bien en este IEF concluimos que no hay cambios fundamentales en el panorama de riesgos, notamos que la fortaleza financiera de los agentes locales ha disminuido gradualmente durante los últimos años debido fundamentalmente al menor dinamismo de la actividad económica. El endeudamiento de empresas y hogares ha aumentado moderada pero persistentemente. La rentabilidad de las firmas no financieras ha caído en línea con la acotada expansión del producto, reduciendo su capacidad de enfrentar escenarios de mayores gastos financieros. Y la rentabilidad y capitalización de la banca se han reducido. Aunque las menores tasas de interés han contribuido a que estos desarrollos no se hayan materializado en tensiones financieras, la capacidad de los agentes de enfrentar un escenario externo adverso es menor que hace algunos años, especialmente si dicho escenario resulta en una disminución adicional del crecimiento de la actividad. En este contexto es especialmente importante que algunas tendencias observadas en los últimos trimestres, como el menor crecimiento de la deuda de las firmas y la mayor capitalización de la banca, se consoliden. Finalmente, quisiera terminar esta intervención, la primera que me corresponde como presidente del Banco Central, con algunas reflexiones respecto a los logros y desafíos que enfrenta la institución que he pasado a dirigir. Primero que nada, quisiera resaltar que he recibido una institución con grandes fortalezas y logros incuestionables. Como he comentado, la última cifra para la inflación se ubicó en 2,9% en 12 meses. Esto es prácticamente igual a la meta de política monetaria. Por su parte, los riesgos financieros se encuentran contenidos y la economía chilena ha logrado sobrellevar un periodo de desaceleración importante sin sobresaltos en este plano. Institucionalmente, el banco inspira credibilidad y confianza. En los últimos años, las expectativas de inflación a 2 años plazo se han mantenido establemente en la meta de política monetaria. Del mismo modo, la voz del banco ha sido oída cuando ha identificado riesgos emergentes en el sector financiero y su modelo de organización y autonomía ha inspirado a quienes buscan esquemas institucionales que garanticen transparencia y ecuanimidad en funciones claves. Es importante reconocer el aporte del personal del Banco Central de Chile, de sus consejeros y de los presidentes que me precedieron al logro de estos estándares. Llegar hasta este punto no fue fácil ni en lo sustantivo ni en lo institucional. Durante los últimos años, la evolución de la economía ha estado determinada en parte importante por cambios sustanciales en el escenario externo. El fin del llamado boom de los commodities, la persistencia de políticas monetarias tradicionales y no tradicionales fuertemente expansivas en países desarrollados, el reemplazo de la inflación por la deflación como un riesgo macroeconómico y las profundas transformaciones que ha vivido la economía china, entre otros, son fenómenos de gran calado que han generado cambios mayores, incluso atípicos, en el escenario relevante para las economías emergentes. Estos cambios han sentido con particular nitidez en Chile. Durante los años de altos precios de las materias primas, especialmente cuando se combinaron con altas tasas de interés particularmente bajas, la economía creció sobre 5%, el tipo de cambio real se acercó a sus mínimos históricos y la inversión se elevó significativamente. A pesar de ello, estos fueron años de inflación especialmente baja, impulsada por la reducción de los precios de muchos bienes transables. La situación cambió sustancialmente desde fines del 2013, cuando se profundizó la reversión de los términos de intercambio para Chile. A partir de entonces, el crecimiento se ha ubicado en torno al 2% y la inversión ha retrocedido, al igual que el déficit de cuenta corriente.
Entre 2013 y 2015, el peso se depreció considerablemente, llevando la inflación por encima del rango de tolerancia por un tiempo mayor al previsto. La transición desde un escenario de alto crecimiento y baja inflación a uno de bajo crecimiento y alta inflación es evidentemente algo incómodo para un banco central. Más lo es si esta transición incluye un shock autónomo de confianza, como ocurrió en este caso. Pero nosotros no elegimos los shocks que nos afectan. Sí podemos hacer frente a ellos y amortiguar su impacto sobre el conjunto de la economía. Esto ha sido posible en buena medida por usar un marco de política correcto. Este marco, como ustedes saben, consiste en una política monetaria de metas de inflación y la flotación del tipo de cambio. Esto hace posible graduar el impulso monetario de manera que la proyección de inflación a 2 años se ubique en 3%, permitiendo que se ajusten los precios relativos ante cambios en las condiciones externas. En el contexto del fin del prolongado ciclo de los precios de los commodities, este esquema ayudó a que la economía transitara por el importante ajuste que debía hacer, lo que requería tasas reales de interés bajas y una moneda depreciada. Así, a pesar de que la inflación escaló con fuerza en los años 2014 y 2015, la política monetaria se hizo más expansiva. Esto porque, a pesar de la mayor inflación, veíamos que las presiones de mediano plazo eran más bien a la baja. Esta operación contracíclica de la política monetaria estuvo acompañada por una política fiscal de balance estructural que permitió actuar en los estabilizadores automáticos del presupuesto. La combinación de ambos elementos y su aplicación rigurosa a lo largo del ciclo permitió atenuar la volatilidad propia del mismo y con ello sus costos sociales. Pero, como el marco de la política fiscal supone un rol más bien pasivo para la misma, la política monetaria ha sido y seguirá siendo la primera línea de defensa. La continuidad del marco de política monetaria y su contraparte fiscal a lo largo de 16 años han demostrado su efectividad en momentos de auge y de desaceleración, pasando difíciles pruebas económicas y políticas. De esta manera, la continuidad con la línea que ha ido construyendo el Banco Central no es solo expresión de su solidez institucional, sino un curso lógico de acción cuando sus objetivos se han cumplido con nitidez. La continuidad proporciona una base sólida para enfrentar nuevos desafíos, así como para seguir construyendo y fortaleciendo las instituciones. Las innovaciones que ha incorporado en el Banco Central de Chile en todos sus ámbitos de acción, desde la política monetaria hasta su propia gestión corporativa, pasando por la generación de estadísticas y la gestión del dinero circulante, demuestran que una institución sólida no es necesariamente inmutable. También que un organismo autónomo puede seguir desarrollándose más allá de sus mandatos legales. Los desafíos que enfrentará el banco en el futuro, tanto en el plano macroeconómico como institucional, no deben ser subestimados. La confianza que los chilenos depositan en esta institución no es un capital asegurado, sino algo que, como señalé en un comienzo, se debe seguir ganando cada día en cada uno de sus ámbitos de responsabilidad. Estos desafíos involucran, en primer lugar, aplicar el marco de metas de inflación en un contexto macroeconómico cambiante, tanto a nivel externo como interno. El ciclo económico ha dejado de comportarse como tradicionalmente se entendía, con una cierta regularidad entre la actividad económica en Estados Unidos y las economías emergentes, entre el valor del dólar y los precios de productos básicos, entre la oferta monetaria y las tasas de interés de mercado. El comercio internacional y la inversión han demorado en recuperarse, lo que ha sido especialmente dañino para las economías exportadoras de recursos naturales como Chile. La prominencia económica de China, la integración de los mercados financieros y la acumulación de liquidez a nivel global han multiplicado los mecanismos de contagio entre países y sectores. Profundos cambios sociodemográficos han alterado el comportamiento de los hogares en materia de trabajo, ahorro y consumo, mientras que el desarrollo tecnológico, la densificación de las cadenas de valor y los cambios en las preferencias de los consumidores amplían la gama de opciones de las empresas sobre cómo y para quién producir. Todo esto va a obligar al Banco Central a multiplicar sus esfuerzos para generar nuevos datos y análisis, para comprender mejor los mecanismos de transmisión internacionales, el comportamiento financiero de los hogares, las fuentes de riesgo sistémico en el sector bancario y el funcionamiento de mercados claves como el de derivados financieros o el mercado hipotecario, entre otros. Una mejor comprensión de los mecanismos de formación de expectativas y las bases de confianza de consumidores y empresas también puede ayudar al banco a afinar los mecanismos de comunicación de sus decisiones de política, de modo de poder proporcionar una guía confiable a los mercados. Pero la necesidad de mayor transparencia no se acaba en la política monetaria y financiera, pues el Banco Central, como institución pública, debe ser capaz de adecuar sus estándares de transparencia a las cambiantes necesidades de los mercados
y a las exigencias de la ciudadanía. Asimismo, debe ser capaz de identificar y prevenir nuevos riesgos para el desempeño de sus distintas funciones. Particularmente importante a este respecto es asegurar la continuidad de los sistemas de pago y las operaciones a través de las cuales se materializa la política monetaria, por los grandes desarrollos tecnológicos en esta área y los altos costos de cualquier falla. Igualmente importantes son los riesgos asociados a la circulación de monedas y billetes y los medios de pago de menor valor que forman parte de la vida cotidiana de todos los chilenos. La autonomía del Banco Central también hace que la calidad de su gestión institucional sea una especial responsabilidad. Aunque este no forme parte de la administración del Estado, es igualmente propiedad de todos los chilenos que tienen derecho a exigir un uso eficiente de sus recursos. Para acometer este conjunto de tareas es importante reconocer que la confianza en un Banco Central también descansa en su prudencia. Una institución responsable por la estabilidad de precio y la estabilidad financiera no puede permitirse improvisación ni experimentos. En tal sentido, es importante reconocer las posibilidades, pero también los límites de la política monetaria. En particular, debemos reafirmar que ésta no tiene la capacidad para afectar las tendencias de mediano plazo de la economía y ni siquiera eliminar completamente las variaciones cíclicas que la afectan. Nuestra contribución principal al desarrollo del país es, en línea con el mandato de nuestra ley orgánica, mantener inflaciones bajas y estables, reduciendo la volatilidad económica y los riesgos financieros con la expectativa de que la menor incertidumbre que ello genera facilite las decisiones de inversión, empleo y consumo que acortan el ciclo. La correcta combinación de prudencia y decisión no es fácil de calibrar. La prudencia es necesaria al momento de evaluar correctamente las implicancias de los cambios en el entorno económico, evitando la tentación de buscar salidas fáciles, pero que pueden ser costosas a mediano plazo. La decisión es necesaria para actuar oportunamente, pues una política monetaria a destiempo demorará la convergencia de la inflación a su meta o lo hará infligiendo un costo innecesario. En la práctica de la política monetaria esto significa tomar decisiones robustas en condiciones de incertidumbre. Así, en su última reunión de política monetaria, comunicamos que, de darse el escenario macroeconómico más probable, sería necesaria una ampliación acotada del impulso monetario. La búsqueda de la combinación adecuada de prudencia y decisión es también necesaria en los demás ámbitos de la acción del Banco Central. Lo es para monitorear el sector financiero sin coartar su capacidad para innovar, para desarrollar instrumentos y facilidades que sean atractivos para el mercado y para mejorar la gestión de riesgos y la transparencia sin comprometer la eficiencia y la oportunidad. Identificar los nuevos desafíos que enfrenta el Banco Central y encontrar las respuestas que mejor equilibren prudencia y decisión requieren un esfuerzo organizado y sistemático. Como expresión de ello, desarrollaremos durante los próximos meses un nuevo ejercicio de planeación estratégica institucional. En este ejercicio esperamos consultar con distintos actores públicos y privados, incluyendo, por cierto, a esta misma comisión. El sentido de este ejercicio, de las iniciativas que emprendamos y de la conducción de nuestras decisiones regulares de política debe ser particularmente explícito. A lo que en definitiva aspiramos es a continuar fortaleciendo el Banco Central de Chile como una institución de excelencia en la que los chilenos pueden confiar. Muchas gracias.